Vamos a hablar de las glándulas suprarrenales. Vamos a revisar el exceso y el déficit de la función de estas glándulas. Empezando con el exceso de función de la glándula suprarrenal, estos se manifiestan como exceso de cortisol, en el caso del síndrome de Cushing, exceso de adrenalina, en el caso del feocromocitoma, y aumento de aldosterona, en la condición conocida como hiperaldosteronismo primario. Los estados de deficiencia involucran principalmente las tres hormonas y los andrógenos, y esta condición es conocida como la enfermedad de Addison. El síndrome de Cushing puede presentarse con una ACTH baja o normal asociado a un elevado nivel de cortisol. Las causas pueden ser iatrogénicas en caso del uso de esteroides exógenos. Esto generalmente se produce cuando se utiliza un equivalente a 10 a 20 miligramos de prednisona por día. La forma de administración de estos corticoides puede ser diversa, ya sea administración oral, endovenosa, en forma intramuscular o subcutánea, intraarticular o incluso puede ser a través de las cremas utilizadas en el tratamiento de condiciones dermatológicas crónicas. Las causas endógenas incluyen las causas ACTH dependiente y ACTH independiente. El síndrome de Cushing dependiente de ACTH es causado por la secreción de ACTH desde adenomas pituitarios o la secreción de ACTH por tumores carcinoides o carcinomas. El síndrome de Cushing ACTH independiente tiene como causa los adenomas suprarrenales y los carcinomas suprarrenales. Revisemos ahora el algoritmo para confirmar el diagnóstico del síndrome de Cushing. Cuando se sospecha clínicamente un síndrome de Cushing, el primer paso es excluir el uso de glucocorticoides exógenos. Una vez hecho esto, seguimos adelante con alguna prueba inicial. Dentro de estas pruebas se puede incluir un cortisol libre urinario de 24 horas, una prueba de cortisol salival nocturno y la prueba de supresión de 1 miligramo de dexametasona. De estas tres pruebas, las primeras dos, es decir, el cortisol libre de orina de 24 horas y las pruebas o medición de cortisol salival nocturno, necesitan ser repetidas si es que sale positivo para poder confirmar el diagnóstico. Si estas pruebas son normales, el síndrome de Cushing es poco probable. En el lado izquierdo del algoritmo podemos ver qué pasa si estas pruebas son anormales. El siguiente paso es excluir un hipercortisolismo fisiológico. ¿Qué es el hipercortisolismo fisiológico? Esencialmente es cuando va a aumentar el cortisol, ya sea por un estrés fisiológico secundario a una enfermedad muy grave, y esto ciertamente puede dificultar el diagnóstico del síndrome de Cushing. Si se han excluido esas entidades, se pasa luego a pruebas adicionales que pueden incluir imágenes. Si la imagen es positiva, se ha confirmado el diagnóstico del síndrome de Cushing. Sin embargo, si es normal, es necesario repetir las pruebas iniciales que hubiese salido alterada para confirmar que fueron realmente positivas y no un falso positivo. Si esta confirmación es normal, entonces el síndrome de Cushing es poco probable. El tratamiento del síndrome de Cushing consiste en la extirpación quirúrgica de la glándula suprarrenal o la masa pituitaria o el tumor ectópico que esté produciendo la ACTH. Es planteable el uso de bifosfonatos para el manejo de la baja densidad mineral ósea, ya que el cortisol elevado a largo plazo va a conducir al desarrollo de osteoporosis. Revisemos este caso clínico. Se trata de un hombre de 25 años que consulta en emergencias por presentar cefalea pulsátil desde hace 1 hora. Además, tiene palpitaciones y sudoración.
refiere que ha tenido varios episodios similares en el pasado y que resolvió sin necesidad de buscar atención médica. El paciente no fuma, no bebe alcohol y niega el uso de cualquier droga ilícita. Se ve ansioso y diaforético. Su temperatura es de 37 grados. Su respiración de 25 por minuto. La frecuencia cardíaca es de 107 por minuto y la presión arterial de 228 con 160 milímetros de mercurio. Se le realiza una tomografía computarizada de abdomen que muestra una masa suprarrenal. ¿Cuál sería el siguiente paso en el manejo de este paciente? Basado en la sospecha clínica dada por la presentación de este paciente, un feocromocitoma o tumor secretor de adrenalina o catecolaminas es bastante probable. Por lo general, esto se manifiesta por la tríada clásica de diaforesis, cefalea y taquicardia. Los hallazgos en la tomografía computarizada también sugieren que hay una masa suprarrenal que apoyaría el diagnóstico. El siguiente paso en el manejo de este paciente sería pedir una medición en orina de 24 horas de los niveles de metanefrinas y catecolaminas para poder confirmar el diagnóstico. El tratamiento del feocromocitoma es quirúrgico y es necesario realizar una preparación preoperatoria del paciente. La fenoxibenzamina es un bloqueador alfa no competitivo que se le debe administrar al paciente 7 a 10 días antes de la cirugía cuando estos pacientes necesitan resección del feocromocitoma. Este medicamento bloquea los receptores alfa de los vasos sanguíneos. Esto es seguido de un bloqueo beta utilizando un bloqueador beta no selectivo como el propanolol que va a actuar sobre los receptores beta en el corazón y riñón para poder bajar aún más los niveles de presión arterial. El bloqueo beta debería estar hecho cuando todos los receptores alfa 1 ya están bloqueados o de lo contrario, la circulación de catecolaminas luego de la resección del tumor puede estimular los receptores alfa 1 precipitando de esa forma una crisis hipertensiva severa. Los paragangliomas son tumores compuestos por células cromafines. El 80% de los feocromocitomas suprarrenales son paragangliomas. El feocromocitoma y el paraganglioma extrasuprarrenal casi siempre secretan catecolaminas. Estas incluyen noradrenalina, epinefrina y dopamina. Aunque los tumores productores de catecolaminas son raros en general, se encuentran en un 0,5% de los pacientes con hipertensión. Los feocromocitomas representan el 5% de los incidentalomas suprarrenales. Un incidentaloma es un término radiológico para una masa encontrada aleatoriamente en exámenes de imágenes. La mayoría de los feocromocitomas secretan norepinefrina, resultando por lo tanto en cuadros de hipertensión episódica o sostenida. La presencia de hipotensión ortostática se puede ver también y probablemente va a reflejar un bajo volumen plasmático. Los síntomas que se describen más frecuentemente incluyen la presencia de palpitaciones, temblor, palidez y ansiedad. Con menos frecuencia, estos pacientes también pueden presentar edema de papila, diabetes mellitus y cardiomiopatía. La mayoría de estas manifestaciones son secundarias a los niveles elevados de presión arterial. Aproximadamente 10% de los feocromocitomas y del 20 al 50% de los paragangliomas son malignos. Los feocromocitomas se ven en el síndrome conocido como neoplasia endocrina múltiple. Los síndromes MEN de tipo 2A y 2B incluyen neurofibromatosis tipo 1 y el síndrome de von Hippel-Lindau.
Repasemos algunos de los síndromes de neoplasia endocrina múltiple. El MEN1 es causado por la herencia de un alelo mutado que va a conducir secundariamente al desarrollo de neoplasias. La presentación más común es con un adenoma paratiroideo, a menudo son múltiples adenomas. Para confirmar el diagnóstico de MEN1, debe hacerse asociado con un tumor de células de los islotes pancreáticos o tumores entéricos como un gastrinoma o un insulinoma. Adenomas pituitarios también se pueden encontrar, además de asociaciones con tumores carcinoides y adenomas adrenocorticales. Los MEN2A se manifiestan con mayor frecuencia con un carcinoma medular de tiroides en asociación con un feocromocitoma, que a menudo es multifocal, así como hiperplasia paratiroidea. El MEN2B se manifiesta con carcinoma medular de tiroides. Aquí también está asociado con feocromocitomas y está acompañado por neuromas mucosos, ganglioneuromas gastrointestinales y llama la atención que estos pacientes pueden tener un aspecto de síndrome de Marfan. Para el diagnóstico de feocromocitoma, el aumento en la medición de catecolaminas o sus metabolitos en plasma o en orina es útil. Se recomienda la evaluación para todos los incidentalomas suprarrenales o en el contexto de un feocromocitoma hereditario o síndrome de paraganglioma. La sensibilidad de las metanefrinas plasmáticas son las más altas que cualquier prueba endocrinológica de las existentes. Sin embargo, la especificidad es relativamente más baja, entre un 85 a un 89%. La ausencia de metanefrinas libres en el plasma excluirá de manera confiable un feocromocitoma cuando hay ausencia de este. Sin embargo, se necesitan más pruebas para confirmar el diagnóstico, a menos que el resultado sea notablemente anormal, en el rango de 4 veces el límite superior de la normalidad. El diagnóstico de imagen debe seguir al diagnóstico bioquímico para poder lograr tener una localización radiográfica. Debido a que la mayoría de los tumores secretores de catecolaminas están ubicados en el abdomen, una tomografía computarizada o resonancia magnética de abdomen es el mejor examen para iniciar el estudio. Si este es negativo, se puede realizar un escaneo con metayodobencilguanidina. Las pruebas de diagnóstico complementarias son una resonancia nuclear magnética de tórax y de la región del cuello si es que no se han logrado identificar tumores dentro del abdomen. La adrenalectomía videolaparoscópica es el tratamiento de elección para el feocromocitoma, excepto en el caso de que el tumor sea muy grande o maligno, donde se requiere realizar una adrenalectomía abierta. Se necesita un seguimiento a largo plazo para tanto los feocromocitomas como los paragangliomas, debido a la dificultad para distinguir si se van a comportar como benignos o malignos. Se ha informado el desarrollo de metástasis después incluso de 20 años de haber realizado el diagnóstico. Además de la vigilancia clínica de rutina, la realización de mediciones anuales de metanefrinas en plasma o en orina está indicado para evaluar tanto la enfermedad actual como la probable presencia de una enfermedad metastásica. En caso de haber enfermedad metastásica, esta se maneja con cirugía adicional y terapia con metayodobencilguanidina, así como quimioterapia o radioterapia. Veamos otro caso. Se evalúa a un hombre de 38 años en el contexto de una hipertensión resistente. Le diagnosticaron hipertensión a los 35 años y nos cuenta que su presión arterial nunca ha podido ser bien controlada a pesar de tener una buena adherencia con todos sus medicamentos.
No ha tenido dolor de cabeza, dolor al pecho, palpitaciones, falta de aliento, ni síntomas de ataque de pánico. No tiene historia de enfermedad cardiovascular, no fuma y no bebe alcohol. Los medicamentos que utiliza son lisinopril, amlodipino, hidroclorotiazida, metoprolol y suplementación con cloruro de potasio. Al examen físico, su presión arterial es de 155,92, su pulso es de 65 latidos por minuto, tiene un índice de masa corporal de 25. Al examen cardíaco es llamativo la presencia de un cuarto ruido, pero sin presencia de soplos. El resto del examen no tiene más elementos significativos. Dentro de los estudios de laboratorio muestra una creatinina sérica de 1, una glicemia plasmática en ayunas en 82 y un potasio plasmático en 3,2. De acuerdo a la hipótesis diagnóstica entonces que tengamos, ¿cuál es el próximo paso más apropiado para poder llegar a un diagnóstico? Si hacemos un análisis del caso, tenemos acá a un joven con hipertensión resistente a al menos 3 diferentes medicamentos para poder bajar la presión. La definición de hipertensión resistente es estar tomando 3 o más antihipertensivos, de los cuales uno es un diurético. También tiene un bajo nivel de potasio. Esto debería dar la sospecha de que estamos frente a un hiperaldosteronismo primario en este paciente. En primer lugar, el diagnóstico de hipertensión arterial en un paciente joven y el grado en que la presión arterial está elevada a pesar de todos los medicamentos es suficiente para tener al menos la sospecha de esta condición. ¿Qué es lo que debemos hacer acá? Lo más apropiado entonces es realizar una medición de la relación de aldosterona y actividad plasmática de renina, cuya relación debiese ser menor de 30. Si el valor es mayor a 30, es positivo para nuestra sospecha diagnóstica y se debe confirmar el diagnóstico demostrando una secreción inapropiada de aldosterona. Para ello existen distintas pruebas, como la sobrecarga oral de sodio, la sobrecarga endovenosa de sodio, que es la de elección y en la cual se administran 2 litros de suero fisiológico durante 4 horas. La expansión rápida de volumen tras la infusión de la solución salina frena la secreción de aldosterona en individuos sanos, pero esto no ocurre en los individuos que tienen un hiperaldosteronismo primario. Las otras pruebas son pruebas de supresión con fludrocortisona o pruebas de supresión con captopril. En suma, este paciente tiene hipertensión resistente a múltiples agentes antihipertensivos. Él tiene además una hipocalemia en presencia ya del tratamiento con un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina y suplementación con potasio, lo que plantea aún más la posibilidad de un hiperaldosteronismo primario. El estudio con imágenes de la glándula suprarrenal está indicado para determinar si el hiperaldosteronismo se debe a una causa unilateral o bilateral. Los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, tales como la espironolactona, están indicados para los pacientes con causas bilaterales del hiperaldosteronismo primario y en aquellos con una causa unilateral quienes se niegan o no son candidatos para un procedimiento quirúrgico. El hiperaldosteronismo primario es el resultado de la secreción autónoma excesiva de aldosterona y ocurre en aproximadamente el 10% de los pacientes que tienen diagnosticada hipertensión arterial. El cuadro clínico de estos pacientes incluye la presencia de una hipertensión resistente, hipocalemia y alcalosis metabólica. Sin tratamiento, estos pacientes tienen una mayor
morbimortalidad de causa cardiovascular. Un 40% de los hiperaldosteronismos primarios son por causas adrenocorticales productoras de aldosterona. Un 60% son secundarios a una hiperplasia suprarrenal bilateral. La hiperplasia suprarrenal unilateral y los carcinomas suprarrenales secretores de aldosterona son muy raros y el hiperaldosteronismo familiar es también poco común. Una vez diagnosticado el hiperaldosteronismo primario, es necesario realizar la localización radiológica con un escáner de abdomen. Se recomienda el escáner sobre la resonancia nuclear magnética en la mayoría de los casos, debido principalmente a que tienen una eficacia similar, pero el escáner tiene un menor costo. La hiperplasia suprarrenal y los adenomas a menudo se pueden visualizar y los carcinomas adrenocorticales pueden ser descartados utilizando también esta modalidad. ¿Qué es lo que pretendemos lograr con el tratamiento para el hiperaldosteronismo primario? Los objetivos del tratamiento son bajar los niveles de presión arterial. La verdad que llegar a normalizar los niveles de presión arterial es poco probable. También los objetivos son mejorar los niveles de potasio sérico y otro objetivo es reducir los niveles de aldosterona plasmática, incluso si se logra controlar la presión arterial debido a que los niveles elevados de aldosterona causan efectos cardiovasculares adversos. El tratamiento va a incluir una adrenalectomía laparoscópica. Los pacientes que no sean candidatos a cirugía pueden ser tratados con los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides. De las opciones de tratamiento farmacológico, la espironolactona es comúnmente utilizada debido a su eficacia comprobada y la rentabilidad. La esplerenona es otro diurético que es menos probable que pueda causar efectos secundarios como la ginecomastia que se ve en hombres que usan espironolactona y también produce menos alteraciones menstruales que las inducidas por la espironolactona en mujeres. La amilorida es un diurético ahorrador de potasio que actúa bloqueando la sensibilidad a la aldosterona de un canal de sodio. El uso de amilorida en hiperaldosteronismo primario es una terapia de segunda línea porque tiene una eficacia menor que la espironolactona. Siguiendo con la patología de la glándula suprarrenal, veamos otro caso. Tenemos un hombre de 68 años que es llevado al hospital por presentar hace varias horas náuseas, mareos y dolor abdominal. Como antecedente, este paciente fue sometido a una colecistectomía videolaparoscópica hace 4 días. No había presentado molestias hasta ahora. No tiene antecedentes mórbidos relevantes, aparte de tener diagnosticado gota. Está usando heparina no fraccionada, que se encuentra dentro del rango, y como método analgésico utiliza oxicodona. En el examen físico, su temperatura es de 37,2 grados centígrados. Tiene una presión arterial de 80,50, la frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 18 por minuto y un índice de masa corporal de 26. Al examen abdominal muestra una herida quirúrgica limpia y seca. El examen cardíaco revela la presencia de taquicardia regular. No hay dolor a la palpación del abdomen o de la espalda baja. La pigmentación de su piel es normal. De los exámenes tiene una hiponatremia de 130,
un potasio de 6.0 y el cortisol tomado en forma aleatoria tiene un valor inferior a 2 microgramos por decilitro. De acuerdo a esto, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Al hacer el análisis del caso, tenemos un paciente que presenta características bastante inespecíficas después de una cirugía que se manifiesta con hipotensión postoperatoria, así como dolor abdominal y náuseas. Tiene un cortisol sérico bajo. Ahora esto, junto con la hipotensión, nos da el diagnóstico más probable de insuficiencia suprarrenal. Respecto a la pigmentación de la piel, la insuficiencia suprarrenal primaria se manifiesta con hiperpigmentación en los pliegues de las palmas de las manos o en la mucosa bucal. Esto, cuando se encuentra, es muy específico para el diagnóstico de enfermedad de Addison. La ausencia de hiperpigmentación de la piel ciertamente no descarta el diagnóstico, como en este caso. Dentro de los exámenes de laboratorio típicos para un hipocortisolismo se encuentran alterados particularmente los electrolitos, donde se puede ver una hiponatremia con una hipercalemia asociado a un nivel bajo de cortisol. Con todos estos antecedentes podemos concluir que este paciente tiene una insuficiencia suprarrenal probablemente causada por una complicación por el uso de heparina no fraccionada que ha causado una hemorragia suprarrenal bilateral. La prueba confirmatoria es la realización de una medición de cortisol AM y la realización de un test de estimulación de ACTH. En este caso clínico, este paciente ha de tener entonces una insuficiencia suprarrenal, probablemente debido a una hemorragia suprarrenal bilateral. La aparición aguda de náuseas, mareo, dolor de espalda y dolor abdominal, así como la presencia de hipotensión, son características consistentes con la insuficiencia suprarrenal primaria. Los estudios de laboratorio muestran hiponatremia, hipercalemia e hipocortisolemia, que también son consistentes con el diagnóstico. Los factores de riesgo para la hemorragia de las suprarrenales incluyen el uso de terapia anticoagulante, que puede incluso estar dentro de márgenes terapéuticos. Además, la presencia de anormalidades de la hemostasia, tales como la trombocitopenia inducida por heparina o el síndrome de antifosfolípidos. También la presencia de sepsis o un shock séptico puede desencadenar una insuficiencia suprarrenal aguda. El retraso en la identificación de la insuficiencia suprarrenal aguda puede conducir a un colapso cardiovascular o a un shock. La hemorragia suprarrenal a menudo puede ser visualizada dentro de la realización de una tomografía computarizada abdominal. Para el tratamiento en agudo de la insuficiencia suprarrenal aguda, lo que está indicado es la administración de dosis de carga de corticoides. Lo que está recomendado es la administración de hidrocortisona en dosis que van de 50 a 100 miligramos por vía endovenosa cada 6 a 8 horas. De forma complementaria, se debe agregar fluidos endovenosos y vasopresores de ser necesario en caso de que la presión arterial del paciente no logre elevarse lo suficiente. Ahora es importante, ante la adecuada y fundamentada duda diagnóstica, tomar una muestra de sangre del paciente, guardar la muestra y tratarlo, ¿ya? Para no retrasar el inicio del tratamiento de una sospecha de insuficiencia suprarrenal aguda. Siempre es importante dejar una muestra guardada, ya que a veces no están disponibles al momento de la presentación del paciente en el servicio de urgencias, no está disponible el análisis
de la muestra de cortisol. Por lo tanto, se puede guardar la muestra y procesarla al día siguiente.